Ahí estoy grabando. Pensé que vi el chat, Camila, y dije al tiro, lo vi parpadear, y dije, uy, de nuevo no estoy grabando. Ya, creo que me pasó casi en todas las clases. Preferí decirle al tiro antes de que siguiera explicando más. Me da risa porque mucho de mi parte, ¿cierto? Le agradezco a usted que me corrija, pero es como, me ha pasado demasiadas veces ya. Entonces, ¿qué es lo que ya le estaba contando? Si me permitía contarle parte de mi biografía, yo he tenido gente a cargo por más de 10 años en distintas situaciones. Pero nunca han sido pocos. De hecho, creo que la vez que tuve menos personas fueron como 13 o 14, que es un número no grande, pero razonable. En el caso de ahora tengo 80, que es un número grande. En mi opinión, por lo menos, hay harta gente. Y lo que uno tiene que ir logrando es que las personas logren ciertos resultados. Y más que las personas, son los equipos de trabajo. Y para eso, lo que tiene que hacer el directivo, y le estoy contando parte de mi experiencia profesional, es preocuparse por esos resultados y ver cómo se logran y tratar de acompañar a las personas en la mayor medida de lo posible para que ellas decodifiquen esa solicitud que uno hace y la puedan aterrizar en el trabajo diario que realizan. Por lo tanto, yo tengo la impresión que estos jefes que consideran tan a la gente incompetente que trabaja con ellos, realidad, esto puede ser un juicio como muy duro, pero yo tengo la impresión que son ellos más los incompetentes que la gente que está abajo de ellos. Porque las personas, cuando el trabajo se organiza y puede establecerse ciertos parámetros de cómo se hace, yo siento que no debiera haber tanto problema. Obvio que hay personas que quizás les va a costar mucho acostumbrarse a trabajar bajo otra metodología o con otras expectativas de desempeño. Pero lo que debería ocurrir en general, en el promedio, es que eso se logre. Los trabajos, salvo que usted tenga metas extremadamente desafiantes, son metas alcanzables, son cosas posibles de hacer. Por lo tanto, si la persona que lidera ese equipo de trabajo puede distribuir de manera adecuada las funciones, ¿cierto? Las labores que se deben realizar, y además controla eso, lo supervisa y explica a las personas lo que se desea alcanzar, en mi opinión, creo que no debieran haber grandes dificultades para que los equipos de trabajo logren su objetivo. Entonces creo que hay algo de eso y creo que los jefes se dedican poco a trabajar con los equipos y se dedican como mucho a distribuir quizá el trabajo y a esperar que lleguen los resultados. Cuando lo que hay que hacer en las personas que dirigen equipos de trabajo es tomar la iniciativa respecto a lo que se quiere lograr. Entonces yo digo que en general, y bueno, doy fe de eso en lo que yo he hecho, nunca he culpado a un equipo de trabajo, salvo que alguien haya cometido una falta individual, por ejemplo, puede ser una tontera, pero si alguien se robó la resma de papel, bueno, eso ya no es mi culpa, yo no tengo cómo controlarlo. Pero en general asumo que lo que se hace está bien coordinado, está bien trabajado, entonces yo logro tener la certeza de que el trabajo se está realizando de buena manera. Y hay principios, yo para contarle un poco unas cosas sin ánimo de ser presuntuoso, porque no es mi interés para nada, es como presumir de algo. Eh, no sé si les conté, por ejemplo, a mí me toca ir muchas veces al Congreso a defender el presupuesto, de ellos por distintos servicios. He ido desde el Ministerio del Interior hasta ahora del Instituto Nacional del Deporte. Y yo tengo la costumbre de cuando son y la presentación, entre comillas, ahí me ladró alguien. Matías, tenés tu micrófono prendido y... Chuta. Eh, y estos son consejos prácticos, porque son consejos que hacen una diferencia. Yo revisaba esas presentaciones con 3 personas. Y la regla de oro, y estas reglas, créanme que ustedes van a decir, ah, qué tontera más grande. Sirven, no se imaginan cuánto, y no se imaginan cuántas personas tienen problemas por no seguir cierto ideario de cómo realizar las cosas. La regla de oro es que primero la presentación nunca puede estar a última hora. Esa es la regla de oro. ¿Por qué? Porque si algo está a última hora, me quita la posibilidad de revisarlo.
O sea, no sé si está bien o no, por más que lo haya hecho quizá una persona súper competente y calificada, yo no sé si eso está bien o no. La persona, por más que sea súper competente y calificada, igual podría incurrir en algún error. Entonces, esa era la regla de oro. Primero, nada a última hora. Y fíjense que yo tengo mi teoría a la última hora. Hay gente que entrega todo a última hora, pero también se queda trabajando hasta súper tarde los días previos cuando hay que entregar el producto que le solicitaron. Y siempre digo, ¿por qué no te quedaste, en vez de quedarte el miércoles, jueves, por qué no te quedaste el lunes y el martes? Si muchas veces las planificaciones tienen que ver con eso, ¿ya? Con no dejar para el final. Entonces, naturalmente el trabajo hecho a última hora tiene un margen de error más grande que el trabajo hecho con tiempo. Eso yo creo que no admite ninguna discusión. Revisamos entre 3 la presentación y después se la pasamos a 7 personas distintas al equipo de trabajo. Y todos la revisaban. Y a veces yo incluía algún error para ver si las personas efectivamente lo revisaban. Pero ¿qué pasaba con esa metodología? Que llegado a la hora que yo tenía que presentar, tenía la absoluta certeza de que no había un número malo, una letra sin algún acento, no había una falta de ortografía, no había ni un cuadro que estuviera fuera del margen, etc. Entonces, así, y el equipo de trabajo lo entendía en un aspecto muy simple, que una presentación que es con diapositiva no contenga errores. Entonces yo también cuando alguien me decía, oye, acá hay un error, y decía, mira, eso tiene... La respuesta también a la persona que la escucha le suena súper diferente o súper distinta a lo que está acostumbrada a escuchar. Pues tú le dices, oye, eso tiene 7 revisiones. Es muy difícil que tú le hayas pillado un error y ninguna de las 7 personas, incluida yo, no lo haya descubierto antes. Entonces, esas son cosas que yo creo que hacen diferencias. Por ejemplo, yo también creo mucho en que uno tiene que ser súper rápido en dar respuesta. Por ejemplo, les va a pasar, van a entrar al mundo laboral y les van a pedir cosas. Traten de resolverlas bien, obvio, nunca pongan el tiempo por sobre la calidad, pero sean rápidos, tengan dinamismo, tengan energía en resolver las cosas tan pronto como se las piden. Porque fíjate que las personas, y te lo digo, yo siempre he tenido jefe igual. Acá en el nivel mi jefe es la directora. Entonces ella me pide cosas y después me pregunta, porque los jefes tienen eso como de recordarte porque creen que se te olvidó. Yo tengo la idea que ellos creen que se te olvidó. Y tú le contestas, no, eso ya está hecho ayer cuando me lo pediste. Eso genera una buena imagen y son cosas como simples, pero que te permiten en el fondo, y de eso hay una parte de la teoría, administrar las impresiones que tú generas. Cuando tú contestas rápido, genera la impresión de eficiencia. No estoy diciendo que esto se trata de generar impresiones que no tengan contenido, pero es parte de tu trabajo formar tu imagen profesional. Entonces, un consejo que yo les daría, fuera de esto las revisiones y de siempre trabajar con oportunidad, es que reaccionen rápido. O sea, te piden algo, no es, ojalá que la persona nunca te pregunte, oye, por ejemplo, Matías, el informe lo tenéis, ¿para cuándo? No, está listo, lo mandé por correo. Siempre ojalá puedan sobrepasar el rendimiento que a ustedes les solicitaron. Si se los pidieron para el viernes, ténganlo para el jueves, cosas así. Eso es vital porque genera buena imagen y la buena imagen finalmente redunda en que el profesional pueda generar confianza. Yo creo que esas maneras de trabajar son buenas y ayudan al posicionamiento profesional y también permiten, si usted fuera jefe, estuviera en otra posición, cierto liderazgo, porque yo creo que lo directivo también tiene que ver con que el grupo sepa algunas reglas de cómo se trabaja. Y cuando usted le dice, mira, acá la prioridad es contestar rápido, que no hayan errores, etcétera, y sobre eso vamos construyendo una historia o un camino distinto, eso a las personas le hace sentido, y cuando las cosas a la gente le hacen sentido, termina implementándolas. Entonces yo creo que hay que trabajar siempre con parámetros y estándares de calidad. Ese comentario global para introducir el tema del liderazgo. Entonces, acá en esta imagen tenemos varias personas distintas y algo comentamos de alguna de ellas, ¿cierto? Bueno, yo les dije que iba a ser, bueno, Martin Luther King está ahí, está Miles Davis, está Bielsa y está Steve. Ya. Y fíjense que el liderazgo tiene harto que ver con atributos, ¿cierto? Que nosotros, atributos que le añadimos a las personas. En general, esos atributos
son atractivos, ¿cierto? Ninguno de estos personajes que está acá no es atractivo y tienen un factor discursivo, salvo Miles Davis, que es músico, que se expresa más a través de la música que las palabras. Son atractivos de escuchar porque tienen ideas incluso que en su minuto pueden ser tildadas como de revolucionarias o distintas, pero que al final cuando uno las escucha, las entiende y las digiere, hacen pleno sentido. Por ejemplo, Miles Davis tenía la cualidad de que él era un gran trompetista, uno de los impulsores del jazz moderno, pero además a su amparo nacieron un montón de exponentes del jazz, y todos con gran reputación. O sea, fíjate que Bielsa, hay entrenadores que se declaran bielsistas. Hay pocos entrenadores de fútbol que cuando se definen respecto a dónde pertenecen, ellos se refieren a que pertenecen a la escuela del bielsismo. Hay un conjunto, no digo que sean tantos, pero hay. O sea, y en general, esos entrenadores que se declaran bielsistas tienen relación con que él lo entrenó. No es que él sea su profesor de manera permanente, ni estén haciendo Zoom día por medio, sino que él es capaz no solo de liderar a esos equipos de trabajo, sino que además van creando escuelas. Fíjate que Miles Davis, uno de sus discípulos, para los que les gusta el jazz o quieran escuchar, les doy estos tips, fue John Coltrane, que es otro gran jazzista. Y fue un discípulo de Miles Davis, y Miles Davis generó otra exponente más del jazz, pero yo diría que John Coltrane quizás como el más grande. Y hay estudios, hay un libro en realidad de Simon Fickelson que se llama Superjefes. Y ese libro aborda, por ejemplo, cómo hay líderes que aparte de ser líderes, generan como una escuela de personas que adhieren a ese pensamiento. Y ahí está John Coltrane, hay un par de periodistas, hay chefs, por ejemplo, hay distintas personas, pero que son capaces de, fuera de liderar, de generar aparte una escuela que promulga, ¿cierto?, la idea de esa persona que es conocida como superjefe. Bueno, Miles Davis es una persona que tuvo hartos problemas, estuvo preso por violencia doméstica, tuvo problemas con la heroína, etc. Pero fue sin lugar a dudas un gran músico con su cuarteto, y aparte de impulso, ¿cierto?, que nacieran otros jazzistas. ¿Ya? Pero ¿qué es lo que vemos nosotros en ello? ¿Por qué nos identificamos con Bielsa o por qué nos identificamos con otras personas? Quizás ustedes son muy jóvenes, pero en su momento, cuando fue la primera campaña de la presidenta Bachelet, en el año 2005 puede ser, la gente la identificaba como carismática, como cercana, como que los atributos de ella venían muy como de cómo la persona la percibía. Y en general, una de las maneras que nosotros tenemos, las personas, de identificar a los líderes, guarda relación con cómo las percibimos. Y ese cómo las percibimos tiene que ver con que identificamos en esas personas ciertas características especiales. Entonces la teoría del liderazgo parte con esta primera teoría que se llama teoría de los rasgos. Es decir, los rasgos son atributos que nosotros identificamos en ciertas personas que nos permiten determinar o no, o establecer que esa persona está en una posición de liderazgo. Fíjense que todo lo que trata la teoría administrativa del liderazgo es de resolver la siguiente pregunta. Uno, si los líderes nacen o se pueden formar. Si se pueden formar, lo que hay que ver es cómo podemos desarrollar más líderes, porque las organizaciones obviamente necesitan liderazgo. Entonces, la teoría nos dice que si podemos encontrar que el liderazgo lo podemos de cierta manera como crear, podríamos fabricar líderes, por decirlo así en términos muy coloquiales. Y lo otro que busca la teoría hacer es que esos líderes sean eficientes, o sea, conduzcan a que los equipos logren determinados resultados. Hago una pregunta. Si esta teoría de los rasgos, que ve atributos, bajo esta teoría, ¿el liderazgo es innato o uno podría desarrollar y formar líderes? ¿Qué creen ustedes? Si quieren me contestan por el chat o piden la palabra como ustedes quieran.
Ignacio levantó la mano. Háblame, Ignacio. En cuanto a la teoría de los rasgos, yo creo que aquí defiende más lo de el líder se nace porque plantea, es una persona carismática, tiene posición social elevada, es empático, porque cuando hablamos más de que el líder se forma, ya eso va más hacia lo situacional. Pero particularmente entonces, en teoría de los rasgos, tiene que ver con características que ya, que por ejemplo, si una persona las tiene, no, este es un líder. Claro, bueno, esa es la respuesta. Si nosotros asumimos que la teoría de los rasgos es la teoría del liderazgo, lo que estamos diciendo es que es innato, como decía Ignacio. Por lo tanto, no podríamos fabricar, comillas, líderes. ¿Ya? Entonces, si son atributos, los atributos no son capacitables. Si una persona, por ejemplo, es visionario, yo no puedo capacitar a alguien de ustedes para que sea visionario. ¿Se dan cuenta? No son conductas, son atributos que son propios de la personalidad. Por lo tanto, si la teoría de los rasgos es la teoría correcta respecto al liderazgo, lo que estamos concluyendo es que el liderazgo, como bien dijo Ignacio, se nace y no se hace. Por lo tanto, ¿qué tendría que hacer la ciencia o la disciplina de gestión de personas o de recursos humanos? Es tratar de ver cómo identificar los rasgos. Porque dado que se nace con el liderazgo, entonces la única alternativa posible que nos queda es establecer metodologías que nos permitan seleccionar a aquellas personas que son líderes en base a esos rasgos. ¿Se entiende, cierto? Esa es mi única alternativa. Ya que no puedo fabricar líderes, lo que voy a hacer es tener métodos que me permitan decir quiénes son líderes en base a los rasgos. Eso supone otro esfuerzo. Es decir, ¿cuáles son los rasgos? Porque rasgos hay muchos. Entonces uno tendría que decir entonces ya, dado que existen los rasgos, y que los rasgos son los condicionantes del liderazgo, vamos a decir cuáles son aquellos rasgos que nosotros buscamos y que a la hora de encontrarlos en una persona, podemos suponer que esa persona va a ocupar una posición de liderazgo respecto al equipo o al grupo de trabajo que le corresponda dirigir. Fíjate que la investigación concluyó que hay algunos rasgos que son, por así decirlo, comunes a todos los grandes líderes. Y son los que están escritos ahí en la pantalla: la ambición y la energía, el deseo de dirigir, la honestidad y la integridad, la confianza en sí mismo, la inteligencia y el conocimiento del trabajo. ¿Por qué? Y le hago de nuevo la pregunta a ustedes: ¿por qué creen que está ahí la honestidad? Porque pocas veces nosotros, las personas, ¿cierto?, hablamos de la honestidad, lo damos como por hecho, lo sentamos como una característica obvia, pero pocas veces mencionamos que deseamos que los líderes sean honestos, como que hablamos más de que tengan un sueño, de que sean ambiciosos, de que tengan energía, de que ojalá sepan mucho, que nos entreguen una visión de futuro, etcétera, pero pocas veces mencionamos que necesitamos que sean honestos y que sean íntegros. Fíjate que una condicionante clave, pero clave del liderazgo, que va más allá de los rasgos, sino que va como asociado al concepto de liderazgo, es la confianza. Y la definición de confianza es que una persona tenga, no la certeza, pero tenga una mayor certidumbre respecto a que otra no va a mal utilizar la información que tiene respecto a ella. O sea que no hay una relación de aprovechamiento en base a que establecimos quizá un nivel de amistad, puede ser de relación amorosa o incluso de confianza laboral. La confianza está definida no en base a lo que es, sino en base a lo que no es. Y lo que no es que se permite el aprovechamiento de ciertas condiciones para beneficio de la otra persona. ¿Ya? Esa es la confianza. Y si hay algo que siempre está asociado al liderazgo, va de la mano en la confianza, porque las personas desean o necesitan confiar en sus líderes. Y hay distintos niveles de confianza incluso. Está, por ejemplo, en la confianza disuasiva, que es aquella confianza que la persona no rompe la barrera de la confianza, no porque no quiera, sino porque cree que puede haber una sanción respecto a ello. Por ejemplo, en una relación de pareja, podría ser
que la persona no le miente o no engaña a su pareja, no porque no tenga la voluntad, sino porque cree que lo pueden sorprender. Entonces, en realidad, la persona más que no lo hace por una convicción, sino que lo hace por una expectativa de que podría tener un eventual castigo. Y ese tipo o nivel de confianza es como el nivel más bajo de la confianza. Después existe otro tipo de confianza, que es la confianza por conocimiento. Y la confianza por conocimiento guarda relación con la experiencia que yo tengo con la otra persona o con el equipo de trabajo. Es decir, que yo meridianamente puedo definir el comportamiento que va a tener la otra persona entre determinadas situaciones. Y ese sería como el nivel medio de la confianza. Y el nivel más alto, que en general se puede observar mucho en la gente que ha trabajado demasiado tiempo juntos o en parejas que llevan como harto tiempo, tiene que ver cuando las personas se entienden, uno podría decir, a la perfección. E incluso podrían intercambiar sus roles porque conocen tan bien lo que haría el otro, o cuáles son sus intereses, o cuáles son sus ideas y sus motivaciones, que podrían hacer alternativamente las distintas labores que hace el otro, e incluso pueden anticiparse a lo que el otro desea. Y ese es como el mayor nivel de confianza posible, que cuando la confianza ya es compatible con los objetivos que tienen las dos personas. Entonces, algo importante del liderazgo es que las personas necesitan que exista confianza en el líder. Y ustedes analicen, si quieren, yo no hablo de política, no en clases naturalmente, pero analicen un poco lo que ha pasado entre el país y la relación de confianza con como la clase gobernante o política, y se van a dar cuenta que como la ciudadanía también necesita que exista esa, y necesita que exista, quizás no en ese nivel, que fue el último que le dije, pero sí en el nivel a lo mejor medio, que es de conocimiento. Entonces, y muchas veces las personas no quiebran confianza no por convicción, sino por temor a enfrentar alguna represalia. Y en general, cuando la confianza se construye de esa manera, es fácil que en algún minuto se quiebre, porque ese, como le mencionaba, es el nivel más bajo. Entonces, vimos que los líderes, respecto a la teoría de los rasgos, tienen ciertos rasgos comunes. Entonces, avanzamos con la teoría de los rasgos y dijimos, oye, analizamos los rasgos y en realidad encontramos esta concordancia de rasgos en los distintos líderes. Entonces, la pregunta viene después, ¿podríamos seleccionar personas con estos rasgos y que fueran líderes en la organización? Bueno, y ahí la teoría concluyó lo siguiente. Primero, que no existen los rasgos universales. Hay distintos rasgos para distintos liderazgos. O sea, no, por decir algo, Bielsa no es igual que Miles Davis, ni es igual a Steve Jobs. Tienen rasgos distintos. Por lo tanto, si bien todos comparten algunos de estos rasgos, terminan igual ellos teniendo sus rasgos particulares. Lo otro es que los rasgos funcionan de mejor manera o son posibles de identificar con mayor facilidad en aquellas situaciones que son fuertes. Es decir, en aquellas situaciones en que hay bastante control sobre la situación. Ahí los rasgos tienen o es posible visualizarlos con mayor claridad. Las situaciones fuertes son aquellas en que el líder tiene bastante control sobre lo que está ocurriendo. Otro problema de los rasgos, no existe la relación causa-efecto. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la confianza en sí mismo, uno se podría hacer la pregunta, ¿la persona a partir de que es líder tiene confianza en sí mismo? ¿O la persona primero tuvo confianza en sí mismo y después, dado que tiene eso, desarrolla el liderazgo? Entonces, no está claro si el liderazgo se corresponde primero o después al rasgo. ¿Ya? Y por eso les ponía el ejemplo de la confianza en sí mismo. Y lo último, que yo les contaba, que la disciplina también persigue prever que esos liderazgos sean efectivos, porque lo que nosotros necesitamos hacer con esta teoría es llevarla a la organización, seleccionar líderes o formarlos, y que esos líderes sean eficientes y logren los resultados organizacionales que se esperan. Y el problema es que los rasgos tampoco permiten distinguir si usted tiene esos rasgos, va a ser eficaz o ineficaz.
Es más, hay algunas personas, como por ejemplo Bielsa, para seguir con el ejemplo de fútbol, que tiene en algún equipo grandes resultados y en otro equipo pasó también sin pena ni gloria. Incluso por ahí tiene un resultado bien malo con la selección argentina. Entonces, no porque tenga el rasgo, significa que la persona lo va a hacer bien. Entonces, al final, cuando llegamos a la conclusión de esta teoría de los rasgos, la conclusión es que si bien nos da cierta información, nos entrega elementos que permiten distinguir algunas condiciones del liderazgo, no es lo que en el fondo la literatura o todos los estudios están buscando respecto a cómo promover los líderes y cómo promover que esos líderes sean eficaces dados estos problemas que acabo de exponer. Entonces, después del liderazgo, nos fuimos a otra teoría. Entonces dijeron, si los rasgos ya no son lo suficientes para poder identificar los líderes, vamos a hacer cuenta de las conductas que tienen los líderes. Entonces ya no nos vamos a preocupar tanto de los atributos de su personalidad, sino lo que nos interesa es ver qué es lo que hace la persona, apartándonos ya de esas características personales. Y si esto es cierto, lo de las conductas significa que nosotros podríamos formar líderes, porque sí podemos desarrollar que las personas realicen ciertas conductas que se pueden entrenar, ¿cierto? Por ejemplo, si uno podría decir que una conducta clásica de un líder es que, por ejemplo, observemos que siempre tiene reuniones de trabajo, estoy diciendo que es algo muy simple, pero tiene reuniones de trabajo de manera periódica y esas reuniones de trabajo se estructuran de la siguiente manera. Eso es una conducta. Y eso sí lo podemos enseñar. Sí podemos enseñar a que las personas tengan ciertos hábitos de orden y también podemos enseñar a que las personas realicen reuniones bajo una determinada metodología. Por lo tanto, la teoría conductual, la gracia que tiene es que, si es cierta, nos permitiría, en el fondo, formar y desarrollar tantos líderes como nosotros quisiéramos. ¿Y qué nos dice? Bueno, hay un estudio de la Universidad Estatal de Ohio, que es donde parte el enfoque conductual en relación al liderazgo, que nos dice que en general los líderes se dedican a dos tipos de labores. Una es la estructura y otra es la consideración. Y entendamos por estructura, en el fondo, el rol más directivo del líder o del jefe, enfocado en las tareas. En el fondo, la estructura tiene que ver con cómo yo administro el trabajo, cómo lo dirijo, cómo lo planifico y cómo lo controlo. O sea, aquellas personas que están más enfocadas a la estructura están más enfocadas al cumplimiento de las tareas y de los objetivos de la organización. O sea, son personas, es como el típico jefe que va a llegar y te va a decir, mira, esto es lo que vamos a hacer, estas son las fechas, esta es la carta GAN, esto es lo que esperamos, y que después está como bien pendiente de que las personas estén realizando esos trabajos de la manera y con la oportunidad que se acordó. Entonces, esa sería la definición de estructura. Y lo otro que nos dice la Universidad de Ohio es que existe la consideración. Y la consideración hay que entenderla como cuánto se dedica el líder a las personas. Y esa dedicación en tiempo tiene que ver con la parte, por así decirlo, más humana del líder, que es cuánto habla con la gente, cuánto la escucha, cuán democrático es, cuánto comprende sus necesidades, etcétera, si los considera en la toma de decisión o no. Entonces, lo que nos dice la Universidad de Ohio es que en realidad los líderes hacen estas dos cosas, o se dedican a las tareas o se dedican a las personas. Y lo que sí encontró, y lo voy a dejar hasta acá, por esta parte, es que las personas que lo hacían mejor eran las personas que se desarrollaban fuertemente en los dos ámbitos. O sea, los líderes que tenían mejores resultados eran los que tenían una marcada característica de preocupación por la estructura, pero también marcada por la consideración. Y también, cuando la persona se dedicaba mucho a la estructura y poco a la consideración, eso terminaba redundando en problemas con el equipo de trabajo, ausentismo, aumentaba el nivel de queja, de disconformidad de las personas del equipo de trabajo, y finalmente con personas que abandonaban a la organización.
Y cuando el líder se dedicaba mucho a la consideración y poco a la estructura, lo que también se observó es que el supervisor de ese líder, o el jefe de esa persona, tenía una mala evaluación respecto al trabajo que ejercía ese líder. Entonces, lo que nos dice la Universidad de Ohio, que igual es interesante, es que en realidad los líderes más efectivos son aquellos que tienen una alta vocación por la estructura y por la consideración. Estimados, ¿hasta aquí alguna consulta? Bueno, dejamos hasta aquí la primera parte, nos conectamos en 10 minutos y seguimos desarrollando este tema. Nos vemos en 10 minutos. Retomando donde quedamos, bueno, este estudio de la Universidad de Ohio lo que proponía era esto, ¿cierto? La estructura de consideración, y lo importante para ustedes es que se queden con la idea porque les voy a hacer el spoiler del final de esta película. El final de todas las teorías de liderazgo, vamos a ir viendo que todas nos entregan algún elemento valioso, pero ninguna de las teorías que vamos a revisar es concluyente. O sea, no hay ninguna teoría que tenga un 100% de predictibilidad respecto a si estamos identificando efectivamente un líder y si ese líder va a ser efectivo en las labores que realiza. Pero de cada teoría podemos ir extrayendo cosas, ¿cierto? Por ejemplo, en la primera teoría de los rasgos extrajimos que hay ciertas... ya, estoy grabando. hay ciertas... hay ciertos rasgos, ¿cierto?, que están relacionados con el liderazgo y que son buenos observar. También, en esta teoría, que es la teoría, cuando entramos al enfoque conductual y entramos precisamente a este estudio de Ohio, que nos dice que en realidad los buenos líderes son aquellos que tienen desarrollado tanto las tareas como las personas. Y eso sí está medianamente probado, a pesar de que todos los enfoques conductuales, que vamos a ver dos más, no predicen absolutamente las condiciones en las cuales se da el liderazgo ni los resultados que éste tiene. Eso hay que tenerlo claro. Pero de todos podemos ir extrayendo algo, y lo principal, nosotros somos administradores, ¿cierto? Administradores públicos, como bien lo señala ahí la palabra administración en el nombre de nuestra carrera. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa es administrar, y administrar supone desempeñarse tanto como profesional, como también quizá en un cargo que usted tenga la responsabilidad de dirigir un equipo de trabajo. Entonces, aquí uno de esta teoría puede extraer un consejo, ¿cierto? En realidad, lo que tiene que hacer un buen jefe es preocuparse tanto de la producción como preocuparse de los empleados. Yo ahí siempre sugiero que, a mi entender, una persona que ejerza adecuadamente su rol de liderazgo es una persona que mantiene una conversación franca con las personas, pero firme. O sea, hay que estar orientado a las personas, pero también hay que ser claro, honesto y directo para plantear lo que uno piensa y lo que uno espera del trabajo. Por lo tanto, yo creo que eso es central. Yo hago harto énfasis en este curso, en el anterior y en los que hago, y también en el rol que ejerzo como de darle y asignar al factor comunicacional la preponderancia que éste tiene en la dirección de los equipos de trabajo. Fíjense que después nos encontramos con estudios de la Universidad de Michigan, que es básicamente lo mismo, ¿ya? O sea, les cambia el nombre y establece un par de atributos más cuando el líder se dirige a los empleados, y básicamente también concluye lo mismo. De este estudio se extrajo una manera de calcular el liderazgo que se llamaba rejilla gerencial, y que en fondo clasificaba al líder según una determinada escala de resultados, dónde se ubicaba y cuán orientado estaba el empleado y cuán orientado estaba a la producción. En el estudio anterior, eso existía como en categorías de alto o bajo, y acá en la rejilla gerencial en el fondo hay como una graduación de cuánto está orientado a los empleados y de cuánto está orientado a la producción, pero esencialmente es lo mismo que el estudio de Ohio. Y después tenemos las escuelas nórdicas, que son de Escandinavia, y que nos agregan otro factor. Nos dicen,
no solo podemos explicarlo del punto de vista si dedica a los empleados de producción. También los líderes tienen que entregar la capacidad de dar o proporcionar un propósito a su equipo de trabajo. Y ese propósito tiene que ver con una visión del estado futuro que se desea alcanzar. Y esa categoría de establecer ese propósito, de establecer esa gran meta para sus seguidores, la investigación de Escandinavia lo agregó como orientado al desarrollo. Es decir, cuánto de lo que hacen los líderes está relacionado con proponer un cambio en la organización. O sea, el impulso que tienen los directivos o los líderes por transformar el estado actual de las cosas. Y esa categoría, las escuelas de Escandinavia lo llamaron orientados al desarrollo. Fíjense que las primeras conclusiones que tuvo esta investigación fue que se relacionaba positivamente la orientación al desarrollo con el desempeño del equipo de trabajo. O sea que en la medida que existía esta visión de hacia dónde queremos ir, eso se traducía en mejores resultados de desempeño en ese equipo de trabajo. Entonces, cerrando el tema de las teorías conductuales, que revisamos las tres más importantes, y no son concluyentes, pero podemos extraer cosas relevantes, ¿cierto? En general, los líderes, los mejores líderes están orientados tanto a la producción como a los empleados, y en base a lo que nos dice la escuela en Escandinavia, también es valorable la orientación al desarrollo. Es decir, cuánto lo que hace el líder es proponer un cambio en la organización. Entonces, problema de la teoría conductual: no existe evidencia entre las conductas y el desempeño del grupo. O sea, si bien en algunas situaciones fue posible que las investigaciones lo pudieran probar, hay suficientes casos que no existe una explicación y que en el fondo hacen que las predicciones que pueda hacer esta teoría sean débiles. Bueno, y hay una frase que ya le expliqué, que es que si fue aceptado el enfoque RACO, estamos asumiendo que el líder es innato, y si fuese aceptado el enfoque conductual, estamos asumiendo que el líder se puede formar, porque como les mencioné en el bloque anterior, uno puede desarrollar conducta, pero no puede desarrollar rasgo. Entonces, las teorías conductuales nos entregan información valiosa. La respuesta es sí, pero esa información valiosa no es concluyente. Entonces, las teorías de liderazgo son del siglo pasado, o sea, tampoco son teorías que tienen mucho tiempo. Entonces, la teoría llegó hasta el tema de las conductas y dijo: algo falta para poder explicar si los líderes son eficaces o no en el ejercicio de sus atribuciones. De ahí nacen las teorías de la contingencia, o teorías, como Ignacio dijo en la primera parte, situacionales, ¿cierto? Alguien empieza a pensar y dice: mire, en realidad falta por agregar un factor súper importante a lo que son las teorías del liderazgo, que tiene que ver con la situación. Porque hay líderes que han desarrollado roles de extrema eficiencia en algunas situaciones, pero en otro tipo de situaciones no han sido capaces de obtener los mismos resultados. Por lo tanto, si la persona es la misma, incluso ha ocurrido que el grupo que dirige es el mismo, pero se obtienen resultados distintos en diferentes periodos de tiempo, quizás lo que está ocurriendo es que hay un factor, que es la situación, que es la que está haciendo que el desempeño de ese equipo de trabajo, y por lo tanto del líder, cambie respecto al que se venía evidenciando. Y ahí tenemos el enfoque de Fiedler, que lo que nos dice es que en el fondo las personas también caen en este mismo tema de si la persona está más orientada a las relaciones o más orientada al trabajo. Todo esto Fiedler lo supone sobre un cuestionario que se llama el compañero menos preferido, y lo que busca ese cuestionario, que es bien discutible, y yo creo que ese es como el punto más débil de esta teoría, pero lo que busca este cuestionario es establecer si tu estilo de liderazgo está lo mismo, más orientado a las relaciones o más orientado a la producción. Entonces, Fiedler lo que nos dice que es interesante es que las personas tienen un estilo de liderazgo. O sea, ese estilo que está orientado a la producción o a las personas no es posible modificar.
una vez que usted hace este cuestionario, Fiedler establece su estilo de liderazgo. Y ese estilo de liderazgo, en esta teoría, es fijo. No va a cambiar. Por lo tanto, dado que eso es fijo, hay que ver qué ocurre con las situaciones. Y las situaciones se definen en general por las relaciones que tiene el líder con su equipo de trabajo, y esas relaciones son calificadas como fuertes, en esta teoría, cuando los subordinados o las personas que son parte, que siguen al líder, tienen un gran nivel de credibilidad en esa figura. O sea, cuando los seguidores creen en el líder y confían en él, estamos hablando de una posición fuerte. Eso es lo que trata de establecer Fiedler cuando nos hablan de la relación entre el líder y el subordinado. El segundo punto es cuán estructuradas están las tareas. En el fondo, cuán definidos están los roles. Pueden haber ejemplos donde los roles son extremadamente definidos y algunos donde es difícil definir límites respecto a las labores que desempeña cada persona. Y un tercer punto es la posición de poder, ¿cierto? Ese líder o ese jefe, ¿qué posición de poder tiene dentro de la distribución de autoridad que tiene una organización? Entonces, lo que nos dice Fiedler es que a un estilo fijo, lo que hay que analizar es si ese estilo de liderazgo es útil o se corresponde con la situación. Entonces, lo que Fiedler básicamente nos dice es que los líderes, cuando tienen situaciones favorables, los líderes que son orientados a las personas tienen mejores resultados que aquellos que son orientados a las tareas. Es decir, por ejemplo, en una situación en que las personas confían en el líder, las tareas están debidamente estructuradas o fuertemente estructuradas, y el líder tiene una posición de poder alta, el líder orientado a las relaciones tiene mejores resultados que aquel líder que está orientado a las tareas. Pero por otra parte, nos dice que cuando las tareas están poco estructuradas, los líderes que tienen orientación a las tareas tienen mejores resultados que aquellos que tienen orientación a las personas. En el fondo lo que hace Fiedler es tomar este liderazgo fijo y tratar de adaptarlo a los distintos tipos de situaciones según estas categorías, estas tres categorías que él definió, que son las relaciones, la estructura y la posición de poder. Fíjate que esta lámina dice algo bien interesante, que dado eso, existen solo dos maneras de mejorar la eficacia. Una es analizar la situación, dado que el liderazgo es fijo, y si el liderazgo del líder, valga la redundancia, no se corresponde con esa situación, lo que tiene que hacer es cambiar el líder. Porque la situación demanda otro tipo de liderazgo, sería más eficiente en esa situación. Ignacio. Profe, no me quedó muy claro cuando hablaba del líder fijo. ¿A qué se refiere? ¿Como que hay características previas que esa persona ya tiene? No. Mira, el cuestionario de compañeros menos preferidos lo que trata de hacer, no lo quiero explicar porque es medio latero, pero si quieres lo explico, no tengo ningún problema, pero encuentro que es como redundante, pero lo que trata de hacer el cuestionario es decir si tú te dedicas a las personas o a la producción, como vimos en los ejemplos anteriores, o a las tareas. Hablemos de personas y tareas, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer este cuestionario, Ignacio, es decir si tú eres un líder orientado a las tareas o a las personas. Eso. Y Fiedler nos dice que ese estilo es fijo, no va a cambiar. Si tú eres orientado a las personas, siempre vas a ser orientado a las personas. No tienes posibilidad de cambiar tu estilo de liderazgo. Viene dado. ¿Ya? Y las personas, el enfoque de Fiedler, ese enfoque dado de liderazgo es inalterable. Por lo tanto, cuando se enfrentan situaciones que requieren otro, por ejemplo, tú tienes un liderazgo, voy a suponer algo, Ignacio, orientado a las personas, pero encontramos un trabajo poco estructurado y tu posición de poder es baja. Entonces, Fiedler nos diría que lo que se necesita es una persona orientada a las tareas. Entonces, tu liderazgo no se correspondería con la situación. Eso es lo que en el fondo nos trata de decir Fiedler.
Entonces, como tu liderazgo es fijo, no tengo ninguna posibilidad de hacer algo contigo, porque tú no vas a cambiar tu estilo de liderazgo. Y fíjate que a diferencia de los estudios que vimos anteriores, como de la Universidad de Ohio, la Universidad de Ohio permite que tú tengas un alto grado de dedicación a las tareas y un alto grado de dedicación a las personas. En el enfoque de Fiedler eso no existe. Existe a las tareas o a las personas. No, no es y a las personas, es o a las personas. Por lo tanto, una manera de mejorar la eficacia, si tu liderazgo no se corresponde con la situación, es cambiarte a ti, porque tú no vas a poder cambiar tu liderazgo. No sé si contesté tu pregunta. Sí, perfecto. Ahora me quedó mucho más claro. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Y la otra manera cuál sería de mejorar la eficacia? Porque vimos una, que si no se corresponde el estilo de liderazgo con la situación, bueno, hay que cambiar el liderazgo, eso lo dijimos con claridad. Si fuera al revés, podríamos mejorar la situación. Por ejemplo, dijimos que Ignacio tenía un estilo súper dedicado a las personas, pero estaba en una situación que las tareas no estaban estructuradas y su posición de poder era baja. Entonces, lo que podríamos hacer nosotros es estructurar las tareas y mejorar la posición de poder de Ignacio. Entonces ahí acomodaríamos la situación al liderazgo de Ignacio. Eso es lo que nos dice Fiedler en el fondo, ¿ya? Y de eso trata esta teoría, de cómo en el fondo nosotros administramos las situaciones para hacer que el líder sea más eficiente. Después, el mismo Fiedler siguió con esta teoría, pero agregó otra cosa. Dijo que también existen los recursos cognitivos. Y básicamente lo que concluye, y que eso está medianamente también probado, es que las personas inteligentes, aunque la inteligencia, no hablemos de las personas, la inteligencia en situaciones de estrés tiene menos correlación con el éxito que la experiencia. Es decir, que en situaciones en cuales se enfrenta mucho estrés, el valor más importante, o el recurso más importante que tiene el líder es su experiencia. Eso es lo que nos dice esta teoría. Pero que en situaciones normales, situaciones de control, la inteligencia ahí tiene mayor correlación con el éxito que la experiencia. En el fondo, Fiedler nos agrega estas dos variables a su teoría, ¿no? Dice, ok, existen las situaciones como las describimos con los tres factores anteriores, pero también existen situaciones de mucho estrés. Y en situaciones de mucho estrés deberíamos privilegiar la experiencia por sobre la inteligencia, y en situaciones normales debemos privilegiar la inteligencia por sobre la experiencia. Y después, siguiendo con los enfoques de la contingencia, tenemos otro que es de Hersey Blanchard, que se llama la teoría del liderazgo situacional. Y en este enfoque cobra importancia el grupo de trabajo, o sea, aquellas personas que siguen al líder. Entonces, esta teoría nos habla de la madurez de los seguidores, y la madurez de los seguidores, más que la persona sea madura o no, tiene que ver con la capacidad de la persona de hacer o no el trabajo y la disposición que tiene a esto. Por ejemplo, una persona puede no ser capaz de hacer algo, pero puede querer hacerlo, que sería la disposición. O como contraparte, una persona es capaz de hacer algo, pero puede no querer hacerlo. Y según eso, lo que nos va diciendo Hersey y Blanchard es que el líder tiene que adaptar su tipo de liderazgo a ese tipo de seguidores. Por lo tanto, en aquel caso que la persona es capaz pero no quiere hacerlo o no tiene la disposición a hacer el trabajo, lo que debería hacer el líder, en el fondo, es acomodar su liderazgo y enfocarlo más a las personas. Lo que en el fondo nos trata de decir esta teoría en términos más globales es que los liderazgos tienen que ir en concordancia con los equipos de trabajo. Por lo tanto, el líder es un facilitador de que los equipos de trabajo o que la organización alcance las metas que ha definido. ¿Y cómo facilita eso? Adaptando su estilo de liderazgo en función de las personas que integran la organización o su equipo que trabaja con él.
Fíjate que también hay teorías del intercambio del líder y sus miembros, y básicamente quizás lo principal que hay acá es que, y esto yo diría que es casi una regla de la vida, todos los líderes tienen sus preferidos, así como yo creo que hasta en la familia existen preferidos de los padres o de la familia. Lo que nos dice esta teoría, también en este caso, los líderes establecen preferidos. No tratan igual a todos sus seguidores y en general hacen diferencias con ellos. Y dice que en general esas diferencias tienen correlación primero con el desempeño. Es decir, los líderes o los directivos tienen un trato preferente por aquellas personas que se desempeñan mejor. O la otra posibilidad es que establece esta diferencia o estas preferencias en base a qué tan parecido o qué valores tan similares tienen a los que tiene él. Por lo tanto, el líder establece a estos preferidos básicamente en función de su desempeño o si sus valores o su manera de pensar tiene una mayor compatibilidad con la que él también tiene. Y fíjate que lo importante es que al final esas personas que pertenecen a esta como camarilla del líder o a esta cercanía del líder terminan obteniendo mejor desempeño que los que no son parte de este foco de atención y que en la teoría se define como periferia. Es decir, la periferia son todas aquellas personas que no son parte de ese círculo como cercano que establece el líder. Y esas personas que están en la periferia tienen menores niveles de desempeño que las personas que están en el centro con el líder. Y eso pasa en general, y ahí hay como una gran conclusión, con que cuando tú no le prestas atención a las personas, lo más probable es que el desempeño de ellas tienda a bajar, porque hemos dicho ya en reiteradas ocasiones que una de las cosas que necesitan las personas en una organización es dirección, es saber para qué están trabajando y qué sentido eso tiene. Y en general, cuando tú quedas como al margen de un equipo de trabajo, lo que ocurre es que esa información respecto a lo que se está haciendo empieza a disminuir y por lo tanto uno también puede presumir, si es capaz de establecer esa conclusión, de que el ánimo, el deseo de esa persona debería también ir disminuyendo en consecuencia. Por lo tanto, también es importante, interesante esto de que el líder también tiene preferidos. Y finalmente, seguimos con las teorías de la contingencia, esta es la última. Y esta es una de las más aceptadas, que es de Robert House, y que en el fondo sigue desarrollando parte de lo mismo, pero define las situaciones en otro tipo de escenarios y también de comportamiento del líder. Él nos dice que los líderes pueden tomar 4 comportamientos distintos. Entonces ya no estamos hablando que solo existen las personas y las tareas. Él nos habla que el líder puede ser directivo, participativo, orientado al logro y de apoyo. El líder directivo sería como el líder orientado a las tareas, ¿cierto? Y el de apoyo, para resumirlo, sería orientado a las personas. Pero también existe el líder participativo. Y el líder participativo es aquel que es capaz de integrar a las distintas partes de su equipo de trabajo en el proceso de toma de decisiones. Es decir, es aquel líder que al momento de ejercer una decisión es capaz de escuchar a las personas que trabajan con él. Y el otro sería el orientado al logro, que es aquel que está firmemente dedicado o decidido a cumplir con determinadas metas o objetivos fijados y que enfoca principalmente su comportamiento con el equipo de trabajo en función de si se están trabajando en pos de lograr ese objetivo. Y dice que esas posibilidades de liderazgo se relacionan también con factores situacionales. Y son bien parecidos a los que vimos de Fiedler, que es la estructura de la tarea, el sistema formal de autoridad, el grupo de trabajo que existe, y los empleados, la experiencia y habilidad. Y nos señala finalmente que en función de cómo se conjugan estos 2 cuadraditos que están acá, es que obtenemos finalmente los resultados. Entonces, también acá House nos sugiere algunos estilos de liderazgo según el tipo de situación.
Entonces, lo que en general nos dice es que cuando la tarea está muy estructurada, la persona tiene autoridad sobre el grupo de trabajo y los empleados tienen mucha experiencia y habilidad, lo que el líder debería hacer es o establecer una relación de apoyo o participativo. Y acá es súper importante porque considera el punto de vista de los seguidores, pero no solo en cuanto a su madurez, que era la capacidad más la disposición, sino también en relación a su experiencia y habilidades. Por lo tanto, si las personas que son parte de tu equipo de trabajo son muy capaces, y por ejemplo el líder fuera muy orientado al logro, lo que va a hacer es que los controles que haga sean redundantes, y las personas que tienen harta experiencia y habilidad y tienen la capacidad de desarrollar ese trabajo, sientan en el fondo que ese líder o ese jefe es una persona que finalmente termina siendo un obstáculo para que ellos desarrollen adecuadamente su trabajo. Por lo tanto, acá lo que debería hacer el líder es tomar un rol de apoyo, ya que eso le permitiría obtener los mejores resultados. En el fondo, lo que hace House es establecer estos distintos, conjugar estos distintos elementos que están aquí en la pantalla y definir cuáles serían los resultados posibles de obtener, y en el fondo ver cuáles son los tipos de liderazgo que nosotros deberemos implementar con mayor fuerza. Estamos casi cerrando el tema liderazgo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Ya, les quedó claro, ¿cierto? Igual esto como... lo que se trata de hacer esto es como desarrollar una cronología de tiempo. De cómo partió la teoría del liderazgo, que partió en los rasgos, y en qué está hoy día. Y la teoría del liderazgo finalmente terminó no solo viendo rasgos, sino que terminó analizando estilos de liderazgo, después agregó la contingencia, o sea, dijo, no solo rasgos, ok, vamos a las conductas, definimos estilo de liderazgo, no nos explica todo, agreguemos la situación y finalmente se agregó los seguidores, ¿cierto? Los grupos de trabajo. Por lo tanto, al final es el estado en que está hoy día los estudios sobre el liderazgo. Yo les había dicho en un principio que existía también la confianza, ¿cierto? Que es un factor principal dentro del liderazgo. Fíjate que los estudios, fuera de estas teorías que tratan de explicar en el fondo la eficiencia que tienen los líderes dirigiendo equipos de trabajo, nos dice que una característica o atributo importante de los líderes es la inteligencia emocional que ellos tienen. Y que las personas que tienen inteligencia emocional desarrollan mayores habilidades de liderazgo que aquellas que no las tienen. Acuérdense que la inteligencia emocional tiene que ver con cómo la persona establece relaciones con otras. Y acá cobra importancia, por ejemplo, la empatía, o sea, la capacidad que yo tengo de ponerme en el lugar del otro, y también el cómo yo soy capaz de controlar mis propias emociones y administrarlas en función de lo que la situación requiere. También dentro de la inteligencia emocional está el cómo yo establezco relaciones con otros, ¿cierto? Y cómo esas relaciones la persona es capaz de administrarlas para que sean productivas o se evite de cierta manera el conflicto. Y fíjate que lo que ha demostrado la teoría es que para los líderes o para los jefes, como ustedes quieran verlo, es más importante la inteligencia emocional que el coeficiente intelectual. O sea, hay mayor correlación de buen desempeño cuando la persona tiene inteligencia emocional que cuando tiene un mayor coeficiente intelectual. Eso es súper interesante, porque al final te explica que uno ve gente súper inteligente, súper capaz, pero que en el fondo a veces en las organizaciones no asciende tanto. Eso ustedes lo van a ver en el futuro, pero me imagino que se pueden imaginar que hay gente súper inteligente, pero que está siempre en la misma posición en la organización. Y a veces el problema que tiene la persona, no sé si problema, pero lo que no tiene es aquella elemento, aquel concepto que acabamos de definir, que es la inteligencia emocional. Por lo tanto, la inteligencia emocional, para que se queden con esa conclusión, ahí Francisca me escribió algo, profesor, ¿podría subir esta clase hoy? Porfa, que tuve algunos problemas técnicos y otra cosa. Sí, la subo hoy día, no hay problema.
Y de hecho he tomado la costumbre de subirla el mismo día que hago la clase. Si ustedes lo ven ahí, se podrán dar cuenta de eso. También les debo los controles que vengo pidiendo perdón hace tiempo, pero tuve un tema personal. De hecho, la clase el lunes no la pude hacer por ese mismo tema personal. Pero si no lo subo de aquí al lunes las notas, les pongo un 7 a todo. Esa es mi promesa, así que voy a cumplir en tenerles sus notas del control también. Hay otra pregunta. Me sale la misma. Muchas gracias. Entonces, yo le decía que la inteligencia emocional es súper importante y yo, una de las cosas que agradezco a la universidad, siempre yo he hecho este curso de manera súper discontinua, a veces he hecho el 1, a veces he hecho el 2. Entonces, con ustedes, una de las cosas buenas, que espero que les sirva porque es como la finalidad de esto, es que hice el curso 1 y 2. Entonces, si hay un continuo en estos cursos que tocan temas o tópicos distintos, es que yo les digo que el tema comunicacional, el tema de las habilidades, el tema de las relaciones es clave en el desempeño, su desempeño profesional, y determina o no la capacidad que usted va a tener de ir ascendiendo en la organización. Y en el fondo, cuando le hablo también de la inteligencia emocional, lo relaciono con esto. La investigación dice que las personas que llegan a ocupar cargos de liderazgo o ciertas posiciones de poder tienen mayor inteligencia emocional que otras, y que incluso aquellas que tienen mayor coeficiente intelectual que esas personas que tienen inteligencia emocional no logran alcanzarla. Entonces, ese tema es súper relevante en temas de gestión. Y lo otro que es importante del liderazgo, que no puedo dejar de mencionarlo, es algo que la disciplina ha definido como la contextualización. Y la contextualización, que es una palabra difícil, en el fondo significa a cómo le doy contexto al mensaje que el líder entrega a sus seguidores. En el fondo es cómo yo decodifico mis ideas y las personas las comprenden. Cómo yo entrego una claridad o de lo que busco, de mi visión, a pesar de que esa claridad o esas palabras no necesariamente se correspondan con la realidad. Les voy a poner un ejemplo, que tiene también que ver quizá un poco con lo político, pero en el caso de la nueva Constitución en Chile, ¿alguien podría asegurar 100% que la nueva Constitución va a hacer que Chile sea un país mejor? En políticas públicas, en alguna vez se nos mostró las dos diferencias importantes entre lo que era la institucionalidad y la aplicación. Que uno puede tener la mejor norma del mundo, bien diseñada, perfecta, pero es súper importante que eso se aplique bien y que se concretice en resultados en el largo plazo. Es decir, que no sirve la norma por sí sola, sino que esa norma sea capaz de ser aplicada a la realidad. Claro, exactamente. Y fíjate que en la nueva Constitución nosotros ni siquiera sabemos quiénes van a ser las personas que la van a redactar. O sea, es una votación que está pendiente y que va a suceder en el mes de abril. Pero sin embargo, mucha gente votó por lo menos el 80%, si no falla el porcentaje, votó por una nueva Constitución. Porque en el discurso está, y a eso iba, que es la contextualización de los discursos, que va a ser mejor, porque la vamos a construir entre todos y nos va a permitir solucionar ciertas desigualdades, bueno, históricas que se vienen arrastrando en Chile. Pero eso no necesariamente va a ocurrir, pero el discurso es que si lo hacemos entre todos, podemos avanzar en dirección de que el país sea más justo. Eso está. Finalmente puede que se elija no sé qué persona o se redacte no sé qué cosa, pero en el fondo es como el discurso fue decodificado para que mucha gente pudiera entender que ese mecanismo, que es una nueva constitución, en el fondo nos pueda conducir a un país más igualitario, más justo, en el cual la gente se sienta más parte de él. En el fondo lo que les quiero mencionar es cómo los discursos se decodifican y son comprendidos por las personas y les dan un sentido. A pesar de que ese sentido uno no pueda probarlo empíricamente, nosotros también somos capaces o tomamos ciertas decisiones en base a cómo entendemos que son los mensajes o son la idea y hacia dónde nos pueden conducir. Y los líderes, una de las cosas que realizan
es entregar mensajes con sentido. No todo lo que habla el líder es ciencia o técnico. Muchas cosas de las que nos señalan los líderes son cosas que no hacen sentido, que no evocan ciertas emociones o sentimientos que van más allá de lo que nosotros podemos comprobar o constatar. Entonces también el factor de la confianza, de la inteligencia emocional y de la contextualización que tiene el líder son especialmente importantes respecto al tipo de liderazgo que es capaz de desarrollar. Estimados, llegamos hasta aquí con el liderazgo. ¿Alguna pregunta? Ya, entonces nos estamos viendo el próximo viernes y continuamos con lo que es poder y política, ¿de acuerdo?